Muy buenas noches con todos las personas que nos acompañan en esta transmisión en vivo desde Facebook Live. Naciendo con Amor se complace en presentar este encuentro virtual en el que hablaremos acerca de planificación familiar. Como expositoras tenemos a las obstetrices Catherine Arteaga y Lisbeth Brito. Bienvenidos. Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias por reunirse. Esta noche estaremos hablando acerca de lo que es planificación familiar. Vamos a hablar acerca de la importancia y de algunos mitos y verdades. Mi nombre es Catherine Arteaga. Hola, buenas noches. Mi nombre es Lisbeth Brito y como ya les mencionó Katy, ahora vamos a estar para despejar algunas dudas. Buenas noches. Entonces, ahora vamos a empezar con una pequeña introducción, ¿ya? Entonces, debemos saber que todos nosotros como seres humanos tenemos derecho a decidir de manera libre, voluntaria y responsable acerca de nuestra sexualidad, independientemente del sexo, la edad, el estado social o legal de todas las personas. Con esta pequeña introducción vamos a entrar en materia, ya que es la planificación familiar. Entonces, planificación familiar básicamente es una estrategia que ayuda a las familias a decidir el número de hijos que desea tener. ¿En qué nos beneficia esto? Básicamente en nuestra calidad de vida. Porque al momento de nosotros decidir el número de hijos que vamos a tener y por ende el intervalo entre cada embarazo, vamos a poder darles lo que nuestros hijos necesitan y lo mejor para ellos. ¿Por qué es importante el intervalo entre cada embarazo? Porque así las mamás tienen una recuperación completa al terminar un embarazo. Es decir, se va a recuperar tanto física como psicológica, emocionalmente, y va a poder brindar a su recién nacido todos los cuidados que necesita de una manera muy eficiente. ¿Ya? Por este mismo medio, al siguiente embarazo va a poder estar completamente recuperada y por ende dar los mismos cuidados y con la misma eficacia que todos necesitan. ¿Ya? Tomando en cuenta que la planificación familiar se le hace tomando en cuenta el estilo de vida de la mamá. También se puede decir que la planificación familiar nos ayuda a evitar embarazos no deseados. Por ende, también abortos provocados, que son los que producen el mayor riesgo en la salud de la mujer y por ende también afecta tanto en la salud de la mamá, del bebé, influyen bastante en lo que es la muerte materna y la esterilidad. Es por eso que llegamos a la conclusión que la elección del método anticonceptivo es una decisión realmente personal, donde las usuarias, después de haber recibido una completa asesoría, tomando en cuenta su estilo de vida, su edad, sus creencias y las experiencias que hayan tenido anteriormente con el método anticonceptivo, están aptas para decidir cuál es el mejor método para cada una de ellas. Entonces, ahora, Katy les va a complementar la importancia de la planificación familiar. Ya, hablando un poquito más acerca de lo que es la planificación familiar, vamos a profundizar en lo que es la importancia. Como podemos ver ahí, va a mejorar lo que es la calidad de vida, ya que mediante un embarazo planificado vamos a saber cómo está nuestra situación económica, si estamos estables y poderle dar un mejor estilo de vida a nuestro bebé. Disminuye 1/3 de la muerte materna y mejora la salud materna previniendo embarazos no deseados. Entonces, ¿por qué va a disminuir la muerte materna? Porque vamos a evitar embarazos en adolescentes en edad muy temprana, y a partir de los 12, 13 años, o también cuando ya son digestas, cuando son mujeres añosas. Entonces, existen más factores de riesgo para que exista una mayor complicación. Entonces, mediante la planificación familiar, nosotros vamos a disminuir la muerte materna. También mejora el proyecto de vida. Nosotros aquí ya pensamos a 5, 10, 15 años, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a terminar el colegio, vamos a terminar la universidad, vamos a trabajar, y cuando nos sintamos estables, vamos nosotros a planificar un embarazo. Muchas veces este proyecto de vida se ve truncado por un embarazo no deseado. Muchas veces tienen que dejar de trabajar, tienen que dejar de estudiar para ponerse a trabajar para cuidar de esos bebés. Amplía las oportunidades laborales.
En muchas empresas existe una cierta discriminación por, por las mujeres que están gestando, ya que esto implica que tengan que sacar la licencia de embarazo cuando ya están próximas a dar a luz y también la licencia de lactancia. Entonces esto implica que las mujeres no van a estar en tiempo completo y por lo tanto no tienen tantas oportunidades de encontrar un trabajo. Disminuye la tasa de abortos. A nosotros planificar un embarazo, vamos a poder evitar estos embarazos, estos abortos, porque ya lo estamos planificando. Entonces no va a haber razón para tener un aborto si es que nosotros nos estamos cuidando y tenemos una sexualidad responsable. Disminuye la mortalidad infantil. Al tener factores de riesgo en un embarazo, aumentan estas tasas, ya que muchas de las adolescentes o las madres dañosas, por ciertos factores, llegan a tener principalmente partos prematuros, lo que ocasiona que haya una mortalidad infantil, ya que hay cierto déficit del aprendizaje y complicaciones que se van a venir durante la infancia. Aparte de la importancia de planificación familiar que es para prevenir un embarazo, también nos ofrece otros beneficios, como es la que nos ayuda a regular el ciclo menstrual. Algunos anticonceptivos son beneficiosos para el acné y también porque incluimos a la responsabilidad del hombre, ya que cuando los pacientes acuden a una asesoría de planificación familiar, es mejor que asistan en pareja, ya que de esta manera nosotros estaremos apoyándolos a los dos, tanto el hombre como la mujer va a saber qué método escoger, cuáles son los efectos secundarios y juntos poder tomar una decisión. A continuación va a seguir mi amiga. Ya, entonces ahora vamos a mencionar así de una manera breve cuáles son todos los métodos anticonceptivos que tenemos. En este caso vamos a empezar por los métodos anticonceptivos definitivos que tenemos tanto en el hombre como en la mujer, ¿ya? Entonces en la mujer vamos a hablar sobre la ligadura de trompas y en el hombre la vasectomía. También existen otros métodos anticonceptivos de manera temporal, que tenemos los naturales, los de barrera y los hormonales. Dentro de los naturales tenemos el sintotérmico, la menorrea de la lactancia, que le conocemos mejor como MELA, el método del ritmo o del calendario, el de Billings, que es la contextura del moco cervical. Tenemos también los métodos de barrera, entre los que encontramos los espermicidas, el preservativo, el diafragma y las esponjas vaginales. Continuamos, Katy. Ya. Dentro de los métodos hormonales nosotros tenemos dos, los que son anticonceptivos combinados y los que son solo de progesterona. Entonces, dentro de los anticonceptivos combinados vamos a encontrar los que son orales, inyectables, el parche y el anillo vaginal. Y dentro de los anticonceptivos que no son combinados vamos a encontrar lo que es igual, pastillas e inyecciones, el implante subdérmico y el DIU, que es un dispositivo intrauterino, pero este es hormonal, no es el de la T con cobre, que no vendría entre este grupo. Ya, entonces, ahora que ya hemos mencionado todos los métodos en general, vamos a mencionar algunos que son los que se utilizan con mayor frecuencia, empezando con los anticonceptivos orales combinados. Estos anticonceptivos son los que nosotros conocemos como la píldora. Son los que se toman diariamente y estos contienen bajas dosis de hormonas, tanto de estrógenos como de progesterona. Entonces, estos actúan básicamente impidiendo la ovulación, es decir, impidiendo que el óvulo salga del ovario, ¿ya? La efectividad depende básicamente de la constancia que tengan las usuarias, ya que si nos olvidamos de tomar 3 pastillas o más, aumenta el riesgo de tener un embarazo. Por eso la responsabilidad de todas las usuarias de tomarse el anticonceptivo todos los días y a la misma hora es lo que nos ayuda a decir la efectividad de este método, ¿ya? También la fertilidad, después de dejar de tomar la pastilla anticonceptiva, el anticonceptivo oral combinado, la efectividad vuelve de una manera inmediata. Es importante mencionar que esta no nos protege frente a las enfermedades de transmisión sexual, ¿ya? Este método anticonceptivo, como efectos secundarios, podemos decir que cambia la regularidad menstrual, es decir, puede aumentar el sangrado, puede disminuir el sangrado,
puede estar ausente el sangrado, también puede haber cefaleas, mareos, náuseas, puede haber una mayor sensibilidad a nivel mamario, pero también existen beneficios que nos ayuda, por ejemplo, en primer lugar, a prevenir un embarazo. Otra manera también, otro beneficio también de los anticonceptivos orales combinados es que nos protege contra el cáncer cérvico-uterino y también contra el cáncer de ovario, ¿ya? Y también de cierta manera nos ayuda a mejorar lo que tiene que ver con el acné. Y también nos ayuda a reducir la dismenorrea. ¿Qué es la dismenorrea? Son los cólicos menstruales o dolores durante la menstruación. Para todo esto nos sirven los anticonceptivos orales combinados. Entonces, como recomendaciones se puede decir que se debe tomar las pastillas todos los días y también hay que tener en cuenta que los sangrados son comunes, pero no son perjudiciales para la salud de la mujer. ¿Ya? Tomando en cuenta otro anticonceptivo, vamos a mencionar a los implantes, que también son muy utilizados en la actualidad. Entonces, los implantes son básicamente dos varillitas flexibles, tomando en cuenta si vamos a utilizar el implante de 3 años o el implante de 5 años. Entonces, son más o menos como en la forma de un fosforito que se ubica en la parte interna de la cara del brazo, debajo de la piel, subdérmicos. Entonces, estos son necesariamente, se los debe colocar el personal de salud que tenga conocimiento de cómo colocarlos y cómo extraerlos, como habíamos mencionado antes de hacer la evaluación adecuada, ¿ya? Entonces, en este caso tenemos dos tipos de implantes, que son el de 3 años y el de 5 años, que son los más utilizados. El de 3 años que libera progesterona, tiene etonorgestrel, y el de 5 años que tiene levonorgestrel, ¿ya? Este es un método anticonceptivo bastante utilizado debido a que no requiere tanta responsabilidad como en el caso de los anticonceptivos orales combinados, ya que una vez colocado se le hace un segundo chequeo para ver cómo está funcionando y básicamente no tiene mayor contraindicación. De igual manera, en como efectos secundarios podemos decir, obviamente, que va a haber la irregularidad menstrual, ya sea que aumente el sangrado, disminuya el sangrado o definitivamente haya una ausencia de menstruación. Esto no quiere decir que la sangre se quede acumulada dentro del útero, no. Esta simplemente no se produce porque no se está produciendo la ovulación, que es la finalidad del método, ¿ya? Entonces, también otro beneficio es que obviamente evita el embarazo y no requiere mayor atención. Entonces, Katy nos va a continuar hablando de otros métodos anticonceptivos. Antes de continuar, tenemos una pregunta de nuestra amiga Alexandra Sandoval, que nos sigue a través del Facebook y nos dice, ¿en qué tiempo es recomendado volver a embarazarse? Ya. Cuando nosotros estamos hablando del periodo intergenésico, que es súper importante para prevenir ciertas complicaciones. Entonces, el periodo que recomienda la OMS es un intervalo de 3 años. Entonces, yo me embaracé, tengo que esperar 3 años, como les explicó mi compañera, para que otra vez el cuerpo vuelva a sus condiciones fisiológicas normales, el útero se vuelva a recuperar y todo nuestro organismo esté óptimo para un nuevo embarazo. Para aumentar un poquito la respuesta, que también depende de las posibilidades. Como les habíamos dicho, la planificación familiar al principio es una estrategia para mejorar el nivel de vida de todos. Entonces, aparte de la condición física, también debemos todos valorar nuestro nivel económico y, como se diría, valorar para cuántos hijos de una manera responsable nos alcanza. Seguido tenemos otra pregunta acerca del implante. Nuestra amiga Mireya Castillo nos pregunta, ¿qué efectos secundarios tiene el implante? Ya, respondiendo a la pregunta, básicamente el efecto secundario más evidente es el sangrado irregular. Como les había mencionado, puede aumentar el sangrado, disminuir el sangrado o definitivamente no menstruar durante el tiempo del uso del anticonceptivo. Es decir, ya sea durante los 3 años, no puede presentar menstruación. Como les había explicado también, eso no quiere decir que
como algunas personas piensan que la sangre se queda acumulada dentro del útero o de alguna manera está dentro de nosotras. Eso no se produce porque no estamos ovulando, no se está produciendo la salida del óvulo, entonces por ende no tenemos endometrio que eliminar, ¿ya? Otro efecto secundario del implante es la cefalea, el mareo, las náuseas, el aumento o disminución de peso, puede haber la aparición de acné. Básicamente son los efectos secundarios que más se han conocido. Listo. Y antes de que continúen, tenemos una consulta de Sergio Díaz, quien nos dice, ¿es cierto que al utilizar el anticonceptivo de implante en el brazo hay riesgo a largo plazo de padecer cáncer? Utilizar ciertamente el uso prolongado de algún anticonceptivo no produce cáncer. Más bien ayuda, los anticonceptivos hormonales combinados nos ayudan a disminuir el cáncer de mama, el cáncer de ovario. Entonces sería un mito que el implante causa cáncer. Por último, tenemos la consulta de Tania Paredes. ¿Qué método anticonceptivo se recomienda utilizar después del embarazo? Después de que una persona acaba de dar a luz, durante los 6 primeros meses que se encuentra en el posparto, o después del posparto, solo se recomienda utilizar el anticonceptivo de progesterona. Este se recomienda durante los 6 primeros meses, mientras está dando de lactar, ya que al no ser un método hormonal combinado, no interviene con la lactancia. A partir de los 6 meses, hacemos una asesoría con la paciente donde ella va a poder elegir el método que más le convenga, ya sea continuar con las pastillas, colocarse un implante, ponerse las inyecciones, el preservativo, la gran variedad que les acabamos de mencionar. Entonces, durante los 6 primeros meses, solo los anticonceptivos que son de progesterona. Pasados los 6 meses ya podemos utilizar cualquier método, depende a lo que se adapte a la paciente. En este caso, podemos decir que entre esos métodos de los que nos habla Katy se encuentra el implante, ya que como les mencioné, solo tiene progesterona. En este caso podemos usar los dos tipos de implantes. También existen anticonceptivos orales que podemos utilizar en la lactancia. Hablando un poco más acerca de los métodos que más se utilizan, tenemos a los anticonceptivos inyectables. Esos anticonceptivos inyectables pueden ser trimestrales o pueden ser mensuales. Entonces, ambos lo que van a hacer es impedir la liberación del óvulo. También aumenta lo que es el espesor del moco cervical, por lo tanto va a impedir la penetración de los espermatozoides. Principalmente las inyecciones, los efectos adversos que pueden dar es la cefalea, o sea, es decir, el dolor de cabeza, y tener igual una menstruación irregular. En muchas mujeres se ve que la menstruación disminuye tanto ya sea en cantidad como en días. Y también otro efecto secundario es el dolor de cabeza, pero siempre los efectos secundarios son tratables, ¿ya? Nosotros al iniciar un método anticonceptivo tenemos que volver a evaluar al mes en que se inició para poder ver cómo les está adaptando ese anticonceptivo a la mujer. En el caso de que la paciente sienta muchos efectos secundarios, le damos la opción de continuar, que es hasta los 3 meses que el cuerpo ya se adapta totalmente a las hormonas y de ahí ya por lo general no presenta ningún efecto secundario. O si es que son muchos y digamos es muy fuerte el dolor de cabeza, entonces le damos la opción de que ya comience, que pueda cambiar de método anticonceptivo. La inyección, como su nombre lo dice, mensual, se aplica una vez al mes, digamos, es decir, cada 5 de junio. Hoy es 5 de junio, aplicamos 5 de julio, 5 de agosto, y es mensual. Mientras que la trimestral nos vamos a colocar cada 3 meses. Es muy efectiva, nos va a impedir que nos quedemos embarazadas y lo puede utilizar ya sea adolescentes, mujeres añosas pasando los 40 años, personas que tengan diabetes después de un aborto. Y está contraindicado este método en el caso de que las mujeres tengan algún cierto tipo de enfermedad hepática o que hayan tenido algún accidente cerebrovascular. Y por lo general es muy recomendado este. Otro del que también se habla mucho y la mayoría conoce es del preservativo, tanto del preservativo masculino como del preservativo femenino. Este es muy importante, ya que aparte de evitar un embarazo,
nos va a evitar lo que es una enfermedad de transmisión sexual. Por lo tanto, se lo recomienda como un método adicional. Es decir, si yo me estoy cuidando con la inyección que me está previniendo el embarazo, voy a utilizar preservativo para evitar una enfermedad de transmisión sexual. Este método también es el 99% de efectivo, por lo tanto nosotros vamos a poder utilizarlo solo, sin pastillas, sin inyecciones, sin el implante, pero es de mucha responsabilidad. Recordemos que en el caso de las inyecciones estoy cuidada durante un mes. El preservativo no siempre lo llevamos con nosotros o a veces solo tenemos uno. Entonces, por varias razones, que las personas no optan por este método anticonceptivo, no porque no sea efectivo, sino porque no, como le digo, no está ahí, o sea, no puede faltarnos. Entonces, pero sí tenemos que recalcar que es un método para prevenir que nos contagiemos de alguna enfermedad de transmisión sexual. Entonces, ahora vamos a continuar. Si no hay dudas, no hay preguntas, vamos a continuar con algo que es bastante importante, ya que dentro de este tema todavía existe varios tabús y muchos mitos en todo lo que engloba la planificación familiar. Entonces, ahorita vamos a tratar de despejarles alguno. Si ustedes tienen otros mitos, otras dudas, otras preguntas, escríbanlo en los comentarios para poder despejar todas sus dudas. Sabemos Entonces, que dentro del primer... los mitos y verdades se engloba mucho ya que depende de cada mujer, ¿no? Se basa en lo que son las creencias, en su religión, en la falta de información que tienen y muchas veces hay profesionales que no están totalmente capacitados para brindar una asesoría en planificación familiar. Entonces hacen que estos mitos se sigan regando y así hacer que las personas no opten por un método. Entonces aquí hemos resumido 5 de los que creemos que son más importantes, pero como dijo Liz, si es que ustedes tienen alguno que hayan escuchado, entonces escríbanos para poder descubrir si es que es un mito o una verdad. Continuamos, amiga. Entonces, Katy, ¿es verdad que los anticonceptivos no se pueden utilizar en personas muy jóvenes? Eso es totalmente falso. Los métodos anticonceptivos podemos utilizar desde que existe la primera menstruación hasta que las mujeres ya llegan a la menopausia. Se cree que las adolescentes de 12, 13 años no pueden utilizar métodos anticonceptivos porque va a afectar lo que es su organismo. Entonces, como ya habíamos dicho, cada vez los embarazos adolescentes, la tasa incrementa, incluso desde edades más tempranas. Entonces, lo que nosotros, al dar una asesoría para que utilicen un método anticonceptivo, estamos ayudando a prevenir estos embarazos. Entonces, lo pueden utilizar a cualquier edad. Siguiente mito. Ya. La píldora de emergencia es abortiva. Ya. Primero vamos a mencionar qué es el PAE o píldora de emergencia. PAE significa píldora anticonceptiva de emergencia. Es importante mencionar que este no es un método de planificación familiar. Como su nombre lo dice, es una pastilla de emergencia en caso de que el método que está utilizando haya fallado. ¿Ya? Entonces, es básicamente esto. Y podemos decir que la píldora de emergencia no es abortiva. En primer lugar, porque una vez que ya se haya implantado un embarazo, la píldora no va a hacer ningún efecto. Por eso se lo recomienda tomar hasta las 72 horas después de haber tenido la relación sexual de emergencia, ya que en ese tiempo todavía no se ha producido un embarazo y entonces no va a producir lo que se le conoce como el aborto, sino básicamente solo va a hacer efecto antes de. Por eso la importancia de tomar solo dentro de las 72 horas, después de haber tenido la relación sexual de riesgo. Y en el caso de que ya se haya producido un embarazo, ¿qué pasa ahí? El embarazo continuará, no habrá manera de que la píldora produzca algún efecto dentro de la formación del embarazo. Básicamente se eliminará la píldora
el organismo hará eso, no se absorberá, no causará efectos dañinos sobre el embrión que se está formando. Vamos con el siguiente mito. ¿Las hormonas causan infertilidad o esterilidad? Tenemos otro mito que también es falso, que no causa infertilidad. Muchas mujeres llegan a pensar que por haberse cuidado 10, 15 años y después planean un embarazo, llegan a ser infértiles. No. Puede demorarse un poco en el caso de que utilicemos el anticonceptivo inyectable trimestral. Eso nos puede demorar de 6, incluso hasta un año, en otra vez volver la fertilidad. Pero por lo general todos los demás métodos anticonceptivos que ya les habíamos mencionado, la fertilidad es inmediata. Incluso si es que yo me estoy colocando la inyección cada mes y se me pasa la fecha y me coloco después de 10 días, o no me coloco cuando es, me dio una pastilla, tiene que sacarme el implante hoy día y me saqué después de un mes, ya hay el riesgo de quedarse embarazada. Incluso ya hemos visto casos que se producen estos embarazos. Entonces, si es que hay problemas de infertilidad o esterilidad, lo que nosotros debemos hacer es un examen a la paciente, ya sea de tipo hormonal, exámenes de laboratorio, ecografías, para poder descartar si es que hay otro problema. Muchas veces todo lo que pasa le echamos la culpa a la anticonceptiva, estoy subiendo de peso, estoy en genia, claro que se ocasiona, pero como estamos con el implante, entonces todo lo que le echamos la culpa a él. Entonces, no. Incluso tenemos que valorar si es que el hombre también no es el que tiene un problema. Muchas veces también solo las mujeres son las que hacen exámenes porque piensan que los hombres no tienen ningún problema, cuando puede ser que sus espermatozoides no sean efectivos para producir un embarazo. Entonces, ya lo habíamos dicho, podemos utilizar por tiempos prolongados, que no va a causar ninguna de estas dos complicaciones. Siguiente mito. Usar un doble método anticonceptivo es más efectivo. ¿Puedo utilizar dos métodos para no quedarme embarazada? Ya, primero es importantísimo que aclaremos, ¿ya? Vamos a decir que no es usar un doble método anticonceptivo si, por ejemplo, yo estoy utilizando el implante y me decido cuidar con preservativo durante la relación sexual, porque obviamente el implante me va a proteger contra un embarazo, pero como ya había mencionado con anterioridad, Katy, el preservativo es el único método de planificación familiar, el único anticonceptivo que nos va a proteger contra las enfermedades de transmisión sexual. Entonces, no lo vamos a tomar como una doble protección, ¿ya? Este mito va más básicamente a lo que tiene que ver que, por ejemplo, yo estoy cuidándome con el implante, pero para mayor protección decido cuidarme con pastillas también. ¿Ya? En este caso, eso es totalmente un mito porque no es así. Va a haber, de hecho, un efecto rebote donde las hormonas van a estar alteradas por ambos métodos y en definitiva no sabemos qué pueda producir, si ya sea un embarazo, porque no va a estar haciendo la función ninguno de los dos métodos. Entonces, no es más efectivo, tomando en cuenta que no nos referimos a la doble protección con el preservativo. Entonces podemos utilizar tranquilamente la inyección, las pastillas con el preservativo, porque este me va a evitar una enfermedad, más no me está cuidando y el otro me está cuidando de embarazo. Pero si me tomo la pastilla y no estoy cuidando con las inyecciones, entonces no es favorable porque va a existir una sobrecarga hormonal. Katy, ¿debes dejar el método anticonceptivo 3 meses antes si deseas quedarte embarazada? Esto es falso. Como ya habíamos mencionado, la fertilidad es inmediata. Depende del anticonceptivo que nosotros estemos utilizando y depende mucho también del organismo de cada mujer. Nosotros no podemos decirle que si yo me dejo de cuidar hoy día, mañana me quedo embarazada, porque ya puedo quedar embarazada en un mes. Mientras que mi compañera, si deja de cuidarse, puede quedarse ya embarazada mañana. Entonces, esto sí varía también del método anticonceptivo y, como les dije, de lo que esté utilizando del organismo de la mujer. Si es que yo deseo embarazarme, lo que yo debo hacer es sacar una cita preconcepcional, donde me van a realizar exámenes para valorar mi estado de salud. Y mediante nosotros vamos a poder ayudarles a ustedes a que su embarazo inicie
yo que sé, con una buena ganancia de peso, que no tengan ninguna infección, yo que sé, de vías urinarias. Entonces, lo recomendable no es dejar el método anticonceptivo, sino seguirlo utilizando mientras planificamos nuestro embarazo. Entonces, me voy a embarazar, yo que sé, en diciembre. Entonces, voy a seguir cuidándome, voy a realizarme los exámenes, voy a comenzar a tomar el ácido fólico para iniciar mi embarazo correctamente. No suspender el anticonceptivo porque en esos 3 meses que nosotros estamos planeando, ya nos podemos quedar embarazadas en el primer mes. Bueno, estos son todos los mitos que nosotros consideramos que son los más comunes. Entonces, ahorita vamos a ver si es que tenemos alguna pregunta, alguna duda en los comentarios para poder aclarar. Sí, tenemos más consultas. Alexandra Sandoval nos pregunta, ¿hasta qué edad es recomendable embarazarse? La edad ideal para embarazarse es a partir de los 26 años hasta los 35. Hay muchos casos que se embarazan pacientes, mujeres pasados los 35 años, pero ya viene a ser catalogada una paciente de riesgo porque se le considera una madre añosa. Entonces, por lo general, pasados los 35 años, incrementa el riesgo de que los bebés tengan síndrome de Down, que haya diabetes en los bebés apenas nacen o que se presente durante la infancia. Entonces, lo recomendable aquí para que no se considere como factor de riesgo es hasta los 35 años. Listo, tenemos otra consulta. Mireya Castillo nos pregunta, ¿qué tan recomendable es realizarse la ligadura y qué efectos secundarios puede tener? Vamos a tomar en cuenta que, como habíamos mencionado antes, es importante tener muy claro nuestro proyecto de vida. Es decir, yo ya me planteé cuántos hijos deseo tener, hasta qué edad deseo tener hijos y todo eso está muy claro. Entonces, una vez que uno ya tomó la decisión y está segura, edad para hacerse la ligadura no existe. Como les había explicado, si es que uno ya está completamente segura que tal número de hijos yo deseo tener y por ende ya me siento satisfecha, puede hacerse la ligadura. Efectos secundarios no se ha encontrado porque básicamente es una incisión que se hace, no se le está ingiriendo nada en el cuerpo, es un procedimiento bastante sencillo y que nos ayuda básicamente cuando ya hemos tomado, como les dije, la decisión de ya no tener más bebés. Es que dicen que se vuelven más locas, o, perdón, que están más calenturientas, que están buscando otros hombres. Por lo general, por eso no les dejan a los hombres que las mujeres hagan alegador. Pero eso es totalmente falso. Como nos había dicho, solo esta es la trompa, lo único que hacen es cortar, en otros casos que cauterizan o les ponen, como decir, una piolita al lado para impedir que salga el óvulo. Entonces no hay ninguna carga hormonal adicional, no están administrando medicamentos, entonces es un método definitivo, no es un método temporal como los que habíamos mencionado, entonces no hay ningún efecto secundario. La recuperación, por lo general le hacen pasado unas 6 horas de evolución, si la paciente está bien, incluso le dan ese mismo día el alta, y las incisiones que les hacen son apenas de unos 2-3 centímetros, entonces no necesita mayor recuperación. Sí, tenemos otra consulta. Nuestra amiga Alejandra nos dice, ¿es cierto que el usar métodos anticonceptivos puede causar esterilidad? Como lo había mencionado antes, no ocasionan esterilidad, ya eso es un mito. Usar tiempos prolongados de mejor ayuda a la paciente, ¿no? A su proyecto de vida, a mejorar la calidad de vida de ella. Entonces, si es que ya presenta ese problema de esterilidad, de que ella se cuida 10 años con las inyecciones y desea embarazarse y no consigue un embarazo y si ya pasó 1 año, 2 años, entonces no debemos de echar la culpa al método anticonceptivo. Más bien, como les dije, debemos buscar otras causas, ya sea una falla hormonal, alguna malformación uterina o realizar un espermatograma en los hombres para ver si el problema no está ahí. Entonces es falso. Listo. Santiago nos consulta, ¿es posible después de la vasectomía tener hijos?
como les habíamos mencionado, la vasectomía está dentro de los métodos definitivos. Es decir, antes sí se realizaba en vez de cortes, solo como el conducto solo se lo amarraba, pero ahora no, ahora se lo corta, lo que es básicamente casi imposible, de hecho se podría decir que imposible porque ya no hay el canal para que los espermatozoides pasen. Eso también hay que tener en cuenta, no es que con la vasectomía los hombres van a dejar de eyacular, los hombres siguen eyaculando, pero ya no con la presencia de los espermatozoides. Lo único que sale es el semen sin espermatozoides, pero eso también a veces les afecta porque piensan que no van a tener la misma manera de expresar su sexualidad y eso también es otro mito. Pero como les había mencionado, ya con la vasectomía, que es un método definitivo, básicamente es imposible tener otro hijo o procrear ya después de la vasectomía. Sergio Díez nos indica qué efectos secundarios tiene realizarse la vasectomía. De igual manera, como les mencionó Katy con la ligadura de trompas, como es una incisión, solo es, de hecho, con los hombres es de manera, es una intervención mucho más sencilla que el alta se les da ese mismo día. Y lo que más afecta en este caso es la falta de conocimiento acerca del tema, porque existe acerca de la vasectomía varios temas. Entre estos influye bastante el hecho de que los hombres piensan, como les había mencionado, que no van a tener la misma expresión sexual como están acostumbrados, y eso es falso. Entonces, efectos secundarios en lo que tiene que ver la vasectomía tampoco se conocen, básicamente, aparte de los psicológicos, que el hombre puede tener miedo, que obviamente vayan a pensar que no van a poder tener erecciones. Eso también depende más psicológicamente dentro de lo que el varón vaya a tener yo que sé, que se asustó o por problemas así, que no vaya a tener, yo que sé, una erección en la próxima relación sexual. Eso le pueden asemejar al proceso de la vasectomía, pero no es precisamente la vasectomía la que produce eso como efecto secundario, sino como les decía, a veces es más lo psicológico, el susto, el miedo, la falta de conocimiento que produce cualquier tipo de alteración en los hombres también. Listo. Paringuti nos pregunta, referente al PAE, ¿es necesario que tomen bajo una prescripción o no? No. La verdad, como les había mencionado, el PAE es una píldora anticonceptiva de emergencia. No se requiere receta médica o el decir el por qué necesito. Pero eso sí hay que crear conciencia en las personas porque hay que tomar en cuenta que es una carga hormonal bastante alta, que obviamente va a producir en la mujer bastantes estragos, como puede ser, como les habíamos mencionado, un sangrado o una cefalea, debido como les mencioné, a la carga hormonal que tiene. Katy. Dentro de las estrategias que tiene el Ministerio para poder reducir el embarazo en adolescentes es que el método anticonceptivo de emergencia esté a la disposición de cualquier persona. Lo único que tienen que hacer es dirigirse a cualquier centro de salud, a una farmacia, a que les den. Lo único que piden es llenar un libro donde ellos llevan el registro de estas pastillas, pero no necesitan, como les digo, ninguna receta, sino solo acercarse, pedir y se los da, pero siempre y cuando con responsabilidad. Si nosotros, lo recomendable y exagerado es máximo 2 pastillas durante el año, no abusar y tomar cada mes o después de cada relación sexual. Porque como les habíamos dicho, es una píldora de emergencia, es decir, estaba cuidándome, pero por ejemplo, el preservativo se rompió. Eso es una manera responsable, pero no porque no me cuidaba, tuve una relación sexual de emergencia, voy a tomar ahora y tuve otra relación sexual irresponsable y voy a tomar otra. Eso no le va a hacer bien ni a la persona que esté tomando la pastilla,
ni a la pareja en sí, porque no están actuando de una manera responsable. David Brito, ¿qué pastillas recomiendan para después de tener relaciones sexuales? Básicamente recomendar una pastilla, no. Como empezamos a decir, la sexualidad es un derecho de nosotros, pero siempre debemos ser responsables. Entonces, por eso se aplica la estrategia de la planificación familiar, que es lo que nos hace ser responsables. Es decir, yo no quiero tener hijos, pero tengo vida sexual activa, es decir, me voy a cuidar, voy a hablar con mi pareja, vamos a utilizar tal método y voy a utilizar, por ejemplo, las pastillas. Y en todo caso, respondiendo a la pregunta de David, em, si es que ese método falló, y esa es la pregunta tal vez, en este caso puedes usar el PAE, que es la píldora anticonceptiva de emergencia, pero una vez que haya fallado tu planificación. Listo. Dominic Salazar nos pregunta, ¿la pastilla de emergencia qué efectos secundarios suele tener? En algunas mujeres lo que ocasiona esta píldora es que a veces les hace vomitar. Entonces se toman la pastilla y vomitan a la hora. Entonces lo recomendable ahí es volverse a tomar la otra pastilla porque aún no ha hecho el efecto. Algunos menos intensos o que no se presentan con tanta frecuencia es el dolor de cabeza, náuseas que no llegan al vómito, sino solo son náuseas y por lo general no. Pero si es que, como les digo, abusaron de la pastilla y se tomaron este mes, incluso dentro de la semana 2 pastillas, en el mes 3 pastillas, ya no como les dije que lo recomendable es una al año, entonces ahí sí los efectos aumentan. Puede haber una menstruación irregular, un sangrado, porque está totalmente alborotado. Los anticonceptivos que nosotros nos tomamos mensualmente, todas esas pastillitas, una por una en los 30 días, equivale a una que nos estamos tomando, que como es el caso de la píldora de emergencia. Entonces es una sobrecarga hormonal demasiado grande que si es que nosotros abusamos, sí nos ocasiona un efecto secundario. Si no, el principal que ocasiona es el vómito, las náuseas o el dolor de cabeza. Pero de ahí por lo general no presenta ningún efecto secundario. Eh, David Brito nos pregunta, ¿qué es bueno darles a los bebés cuando le ponen las vacunas para ayudarles con el dolor? Bueno, respondiendo a la pregunta, bueno, más que todo, hay que saber que las vacunas para los bebés es algo muy fundamental. Y, por ejemplo, hay vacunas bastante dolorosas. En este caso, se recomienda ya sea el baño al bebé, obviamente la no manipulación del lugar donde fueron insertadas las inyecciones, recetar el paracetamol. Bueno, eso ya va con dosis del médico o pediatra que en este caso esté con la atención del recién nacido. Eso Principalmente básicamente. lo que les ayuda es el baño, bañales y la no manipulación. Obviamente el bebé va a estar estresado, va a estar irritable, va a llorar, pero es un efecto sí secundario, pero no por eso vamos a dejar de administrar las vacunas. Andy Ortega nos consulta, ¿el uso del implante tiene algún límite? ¿Se puede usar indefinidamente? Ya. Muchas veces piensan que si es que yo me estoy cuidando con el implante de 3 años, me saco y algunos recomiendan el descanso, ¿ya? Recordemos que ese descanso no es bueno, porque lo que ocasiona es un embarazo. Entonces viene una paciente que se ha quedado 3 años, descansa 2 meses y ya no viene por planificación familiar, sino ya viene para control del embarazo. Entonces, yo estoy quedándome con el implante de 5 años, me lo retiro, me puedo colocar otro de 5 años, me lo retiro, puedo colocarme otro de 3, que no hay ninguna contraindicación. Tenemos que realizar sí exámenes de laboratorio para poder valorar también el peso. No, con eso no decimos que el implante les haga subir de peso, sino lo que ocasiona esto es que les dé ansiedad por comer. Entonces lo que nosotros hacemos es una interconsulta con nutrición donde les explique cuál es la dieta que ellos deben llevar para que no coman en exceso por esa ansiedad que les provoca.
Entonces, si está dentro de los parámetros normales, ella inició correctamente, no presenta ningún efecto secundario, entonces tranquilamente puede continuar con el implante sin ningún problema. Katy Cachimuel nos dice, ¿qué probabilidad de embarazarme tengo después de una recanalización? Cuando las pacientes ya se hacen, ¿no es cierto?, la ligadura y consiguen otra pareja, entonces acuden a los hospitales a hacerse una recanalización de trompas. Entonces, muchas veces más del 50% no es efectivo. O sea, los pacientes logran, están en tratamiento y no logran conseguir un embarazo. Entonces, por eso se lo llama definitivo. Claro que sí se ha visto casos también en los que hacen una recanalización, pero el embarazo se puede demorar 1, 2, 3 años dependiendo del manejo y del organismo de la mujer. También puede ser inmediato. Entonces, la probabilidad de quedarse embarazada después de una recanalización no es alta. Más del 50% de los embarazos no llegan a producirse. Entonces, ahí es cuando nosotros les decimos que tomen en cuenta que es un método definitivo. Se ha logrado la recanalización por lo mismo de estas mujeres un poco indecisas, por llamarlo así, y quieren, después de ya haberse hecho la ligadura en embarazo, pero muchas veces no lo consiguen. Listo. Cristian nos pregunta, aparte del preservativo, ¿existe algún otro método conceptivo para el hombre? Y si lo hay, ¿cuán accesible está en el país? Se han estado realizando estudios en los que han evaluado algún tipo de inyección, algún tipo de pastilla para los hombres, pero hasta el momento, por lo menos dentro de lo que tiene que ver con el Ecuador, no ha ingresado ningún método aparte del preservativo, algún otro método anticonceptivo para los hombres, aparte del preservativo, como ya les mencioné. Obviamente se sigue estudiando, se sigue analizando otras opciones. Recordemos que muchos hombres piensan que terminar afuera se consideraría otro método efectivo. Entonces, eso está dentro de los mitos, que es terminar afuera no evita un embarazo, ya que en el líquido preseminal que se elimina antes de la eyaculación, eso ya contiene espermatozoides. Entonces, obviamente terminan afuera, o sea, eyaculan afuera con el semen que contiene espermatozoides, pero el líquido preseminal ya está con espermatozoides y esa eyaculación se produjo adentro. Entonces, si pensaban que terminar afuera es considerado un método anticonceptivo, ya estamos aclarando que igual es otro mito. Es otro mito. Y por último tenemos a Jimena que nos indica, ¿cuál se considera la edad más fértil en la mujer? La edad Eh, más fértil está, como ya lo había mencionado mi compañera, está dentro de los 26 a 35 años. Más que todo, no edad fértil, sino una edad adecuada de tener un embarazo. Pero hay que tomar en cuenta que desde el momento de la aparición de la menstruación en las mujeres están aptas, ya no sea físicamente que no estén aptas todavía para albergar a un nuevo ser, pero por la menstruación pueden ya hacerlo. Entonces, es decir, que hasta desde que aparece la menstruación hasta que termina, hasta que desaparece con la menopausia, puede albergar y estar embarazada. Pero como les había mencionado, la edad, les había mencionado a Katy antes, la edad adecuada para tener, por así decirlo, un embarazo de bajo riesgo es básicamente desde los 25 más o menos hasta los 35. Entonces, eso hay que tener en cuenta que una edad fértil ya va desde la aparición de la menstruación. ¿Ya no tenemos más preguntas? No, esas son todas. Entonces, escríbanos, ya saben, nuestras redes sociales, WhatsApp, Instagram, Facebook. Estamos abiertas para cualquier inquietud, cualquier duda, como les había mencionado. Vamos a brindar una asesoría personalizada porque lo que acabamos de hacer básicamente es responder dudas generales. Pero como también se mencionó,
la adaptación de un método es totalmente personal. Uno se conoce, uno sabe si es que es responsable, como por así decir, usar pastillas diarias o es de otra manera para usar implantes, que es una vez y lo volvemos a ver en otro mes, en 3 meses, así. Entonces, sí es importante conectarnos con cada una de ustedes. Como decía también, es importante la responsabilidad no solo es de la mujer, no solo me protejo yo, al contrario, es de pareja. Toda la responsabilidad cae dentro de lo que es la pareja, que son los que forman las familias, y así poder mejorar nuestros estilos de vida. Creo que tenemos que vivir nuestra sexualidad con responsabilidad. Igual, si tienen más dudas, más preguntas, como les dije, si es que no nos escriben, dejen en los comentarios que estamos dispuestos a leer cada uno de ellos, y gracias por todos los que han estado en esta conferencia. Como les decimos, solo son pequeñas charlas que nosotros consideramos que son bastante importantes, que nos pueden ayudar, que nos pueden guiar. Siempre debemos de estar abiertos la mente para aprender un poco más cada día. Entonces, gracias a todos los que estuvieron aquí con nosotros. Esperamos que les haya servido y que nos sigan acompañando en nuestra página Naciendo con Amor. Muchísimas gracias, que tengan una linda noche y nos vemos el siguiente domingo.